buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué momento estés viendo este video. Este trabajo fue realizado por Daniel César Molina, Nicolás Brian Ansich, Regina Elizabeth Romero y Priscila Camás Cardoso. Como introducción a este video nos gustaría dar el porqué del mismo. Como estudiantes de primer año del Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración del Instituto de Educación Superior número 9 Juana Zurduy, tenemos una tarea en la materia de alfabetización académica, en la cual debemos contar la historia de una empresa local en donde debemos exponer todo lo aprendido con respecto al saber hablar de forma correcta. Nuestra lección fue el Ingenio La Esperanza, una empresa azucarera con casi 140 años de antigüedad. Como estudiantes, entendemos que hay dos tipos de historias que podemos contar de esta empresa. Una es la historia que podemos encontrar y conocer con la simple acción de ir al buscador de Google y poner Ingenio La Esperanza, en donde encontraremos fechas de cuándo se creó, cuándo fue su primera zafra, cuándo se vendió esta empresa, cuándo se expropió y hasta cuándo se presentó en quiebra. Y si bien esto forma parte de su gran historia, hay otro pedazo de historia que no podemos conocer con tanta facilidad y que muchos de nosotros desconocemos o ignoramos. Este video no es una simple muestra fotográfica. Este es el relato de aquellas personas que no pudieron contar su versión de la historia, que fueron silenciadas, calladas y ocultadas durante mucho tiempo. Y transcurre a través de los rostros y los cuerpos cansados, doloridos, sometidos durante 100 años, y son ellos los que van contando la historia. Porque en 1906 fueron estudiados, medidos y forzados a ser objeto de investigaciones antropométricas como si fueran animales. La crudeza de estas fotos puede estremecernos, pero la única manera de transformar la realidad es entenderla y no eludirla. No serán los mismos ojos inescrupulosos del pasado los que observen los rostros de este video. Cada persona que recuerde estas fotos las cubrirá con una mirada reparadora. En 1906, el antropólogo Roberto Lehmann Nietzsche, encargado por esos años de la sección de antropología del Museo de La Plata, y Carlos Bruch, entomólogo de la misma institución y responsable del registro fotográfico, realizaron una expedición científica en el ingenio azucarero La Esperanza, perteneciente a la provincia de Jujuy, Argentina. La posibilidad de emprender esta investigación se vio facilitada por la estrecha amistad entre el director del Museo de La Plata, don Samuel Lafone Quevedo, y los hermanos Roger y Walter Leach, propietarios del ingenio desde su fundación en 1882. El objetivo y la relevancia de la campaña de estudios eran claros. Se aprovecharía la presencia en ese ingenio de los grandes contingentes de indígenas chaqueños que año tras año se congregaban allí a fin de emplearse como braceros en la zafra para someterlos a un riguroso estudio de sus caracteres somáticos. Los resultados de este estudio cobrarían mayor valor debido a la gran rapidez con la que se extingue la población indígena del continente sudamericano, según señalaba el propio Lehmann Nietzsche. Así fue que se obtuvieron más de 300 fotografías de estos hombres, mujeres y niños para el mejor estudio de sus rasgos físicos. Los resultados de ese viaje de estudios se publicaron al año siguiente, en 1907, en la revista del Museo de La Plata bajo el título de Estudios Antropológicos sobre chiriguanos, chorotes, matacos y tobas. Una de las imágenes que compone este estudio mostraba a 3 mujeres desnudas en una pose obligada, antinatural, humillante e indigna. No había belleza en aquellos cuerpos incrustados por la cámara, solo tristeza y quizás, aunque nadie pueda asegurarlo, indignación. Pero como dijo el autor, para conseguir algo de variedad y para no cansar la vista, hemos alternado los relevamientos matemáticos con otros de índole artístico. Más allá del valor científico y estético que busca asignarles el autor a estas imágenes, no podemos dejar de advertir que junto con ellas también perduraron en el tiempo las marcas de la explotación económica y la opresión cultural que se ejercía sobre los pueblos indígenas chaqueños como consecuencia del avance del proceso civilizatorio. Por eso hoy, a pesar de que ya han transcurrido más de 100 años de aquella expedición, la crudeza de estas imágenes nos impresiona y nos invita a reflexionar no solo acerca de los principios que gobernaban la práctica científica de inicios del siglo XX, sino también del valor de la fotografía como herramienta imprescindible para la reconstrucción de la memoria colectiva, brindándonos nuevos elementos que nos permitan reconsiderar lo sucedido en nuestro pasado reciente.
En consecuencia, la recuperación del contexto en que estas imágenes fotográficas fueron producidas y su análisis a través de las distintas miradas nos llevará a repensar la historia de la gestación y conformación de nuestra sociedad. Una historia a partir de la cual hoy se hace y rehace la identidad de los pueblos indígenas en el marco de la identidad nacional, que no es ajena a los estereotipos construidos en situaciones de enfrentamiento y violencia y que aún hoy perduran en el imaginario de nuestra sociedad, actuando como obstáculos que impiden reconocer las diversidades y las desigualdades que la conforman y comprender las tensiones y las crisis que la atraviesan. Bien, ahora pasamos a lo que es el pensamiento del investigador Lyman Nietzsche. Durante su expedición científica al ingenio azucarero La Esperanza de la provincia de Jujuy, este antropólogo elaboró los conceptos que citamos a continuación. El indígena proporciona la obra de mano barata y fácil de manejar de que se sirve uno cuando la necesita, y que en época cuando no se trabaja no ocasiona gastos ni de casa ni de comida. Dada la gran rapidez con que se extingue la población indígena del continente sudamericano, hay que apurarse con el estudio de sus caracteres físicos, porque en tiempo no muy lejano se harán del todo imposibles relevamientos exactos de muchas de estas tribus. Desgraciadamente, el indio es considerado como mancha negra y signo de retroceso, y se le caza sin misericordia, extinguiéndose así un elemento irreemplazable que debió ser destinado a hacer posible la explotación general de las regiones tropicales y subtropicales. Las mujeres matacos, no menos sucias y llenas de piojos que los hombres, representan, por lo general, más bien fisonomías indiferentes y quedan, en parte, bonitas con los años. Esta gente representa sin duda un elemento importante en la explotación de la riqueza del país, y en la época en que se necesitan brazos constituyen un cuerpo de obreros sumamente barato y sin pretensiones. Los hombres tobas, de tipo indiferente cuando jóvenes, con los años presentan bien marcados los rasgos del hombre primitivo. Cuando en la década del 30 los indígenas del noreste fueron empleados en la cosecha del algodón en Chaco y Misiones, el tendido del ferrocarril permitió que fueran reemplazados por trabajadores de origen colla, provenientes de la Quiaca, que conformaron comunidades igualmente explotadas. Entre sus recuerdos más fuertes cuentan cuando los vacunaban y desinfectaban con DDT. Al bajar del tren, solo los más fuertes sobrevivían. El DDT, diclorodifenil tricloroetano, es un plaguicida utilizado durante los años 40 para fumigaciones de grandes extensiones agrícolas, hasta que en los años 70 se prohibió su uso agrícola en muchos países debido a las consecuencias perjudiciales para la vida silvestre. Con el simple hecho de poder mirar y remirar los rostros de estas personas, podemos descubrir el maltrato en pequeños detalles. Heridas en las piernas producidas por grilletes, marcas de castigos en los brazos de las mujeres, lesiones por enfermedades vinculadas al bagazo de la caña, posible parasitosis. Estaban
en esas fotos todos los males resultantes de la exclusión y la miseria. ¿Qué había sido de aquellos hombres arrastrados en su derrota como pueblos originarios a trabajar en los ingenios azucareros de Jujuy? ¿Qué rastros habían dejado en el surco en que habían transformado sus esfuerzos? ¿Cuál fue el destino de sus hijos? Esas respuestas, sin duda, siguen estando en el ingenio La Esperanza, en la ciudad de San Pedro de Jujuy. 100 años después, en el año 2006, Javier Kriskowski, encargado del Departamento de Fotografía Científica del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, viajó a la localidad de La Esperanza, en Jujuy, para hacer un paneo fotográfico y tomar conocimiento sobre la memoria de sus pobladores. Luego de ganar la confianza de la gente, confesaban que la falta de memoria de su historia estaba relacionada en gran parte con la necesidad de ocultar el pasado indígena, para evitar la segregación y discriminación que les ocasionaban problemas a la hora de conseguir trabajo. Siendo portadores de rostros y rastros de un pasado indígena, salvo raras excepciones, no conocen su origen, solo recuerdan relatos de sus abuelos que les contaron que eran traídos tras durísimos viajes a trabajar al ingenio desde Bolivia, Salta, Chaco u otras provincias. A veces es bueno recordar para no repetir, otras olvidar, ocultar para no ver, no sentir, no cambiar nada. Xavier mencionaba que en los anales del museo publicados a principios del siglo existe abundante información sobre esta expedición realizada en 1906. Allí se describe a estos hombres y mujeres como chorote, tobas, chiriguanos, guaraníes, chahuancos, etc., generando categorías entre la gente y una denodada obsesión por demostrar su carácter inferior dentro del género humano. Se verifica también cómo llega el científico en cuestión a ser determinista, opinando sobre su inexorable extinción. Los antiguos dueños dejaron el ingenio cuando el oro blanco del azúcar había dado lo suficiente en riquezas, a costa de la sangre de los pobladores. La sangre quedó en estas tierras, las riquezas se fueron para Inglaterra. El ingenio fue vaciado en los 90. Las fotos son entonces todo eso que hay detrás de este pequeño recorte de la realidad, lo que hace que nos preguntemos, ¿cómo alguien desde la ciencia, desde la sociología, desde la historia o simplemente desde la curiosidad no puede ver en la mirada del otro a sí mismo? Las grandes semejanzas entre el ayer y el hoy están en el rostro, en las condiciones de trabajo inestable, en la extrema pobreza, en su condición de excluidos. Un buribicha, cacique, Aba Guaraní, dijo: para nosotros el futuro está atrás, todo lo que nos va a pasar está asignado por lo ya vivido. Entendemos el presente como el resultado y no especulamos con el mañana. Por eso es tan importante encontrarnos con nuestro pasado, no contado por los que cuentan la historia desde la visión de la cultura que somete, ni por las descripciones de los antropólogos que nos llaman con nombres despectivos que nos pusieron los colonizadores, ni por los historiadores que reivindican los pronombres que nos diezmaban. La historia la queremos contar desde la visión de nuestros abuelos, pero lamentablemente recién ahora estamos empezando a escribir nuestra propia versión. Ellos viven marginados, ellos, los dueños de la tierra. Y así se llama la canción, además, un homenaje a ellos, los antiguos dueños de la flecha.
Indio Toba, sombra errante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubíes. Sombra de Coctay Noeto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas.